La segunda va a ser con Elsa, que va a hablar de cuidados, bueno, hablar en arte de modelos de gestión cultural. Elsa va a hablar de cuidado, Adrián de Co57 vendrá ahora, que va a hablar de financiación, y hemos tenido una caída de última hora con Santiago Cirujeda, que va a hablar de mediación urbana, pero lo va a sustituir Diego de Todo por la Praxis. Así que, bueno, esa va a ser como la parte de hoy, las 4 bloques, y nada, después pasaremos al taller. Con la lluvia que teníamos pensado ir a comer al barrio y dar un paseo, pero creemos que va a ser bastante imposible. Así que haremos el momento de comida aquí y seguiremos después la fiesta durante la tarde aquí todas juntas a celebrar y a terminar esto así afectados a cada uno hasta donde llegue. Sin más, pasamos contigo, Laura. Bueno, pues buenos días y nada, gracias por el madrugón y por, bueno, al final poder coincidir y encontrarnos. No sé si se me escucha bien, porque yo esto del momento pantoja con el micrófono lo llevo siempre un poco mal. Bueno, pues como decía Siro, nada, bueno, yo soy Laura, soy de Hablar en Arte. Para los que no nos conozcáis o no sepáis cuál es nuestra actividad, somos una plataforma de gestión cultural, de proyectos de gestión cultural que bueno, llevamos desde el 2002 trabajando y estamos aquí en Madrid. Somos un equipo bastante multidisciplinar porque bueno, hay compañeros que vienen del mundo del arte, de la práctica artística, de la historia del arte. Y bueno, y en mi caso yo vengo del desarrollo comunitario y desarrollo local. Soy como la parte, bueno, no sé si disonante o asonante, pero bueno, soy como la que tiene como la conexión más social, digamos, con el proyecto, ¿no? No tenemos espacio físico, que es algo que yo creo que es bastante interesante, más que una carencia, lo vemos como una fortaleza, porque nos obliga a trabajar con otros y para otros, y sobre todo a entrar en conexión y en colaboración con otros colectivos y con otras instituciones de Madrid y también internacionales, porque tenemos una parte de gestión de proyectos europeos y proyectos internacionales bastante fuerte. Bueno, a mí me tocaba hoy hablar de modelos de gestión y la verdad es que el jueves, bueno, el viernes, cuando estuve aquí viendo el resto de presentaciones y un poco el perfil de la gente que estaba participando en el encuentro, en el hackathon, pensaba mucho sobre cómo orientar o qué parte qué enfoque sobre todo dar cuando hablamos de gestión cultural, ¿no? Sobre todo para no hablar desde una mirada, desde una perspectiva como más clásica de esos formatos o de esas herramientas operativas que conforman la gestión de los proyectos, ¿no? Porque bueno, yo creo que no es la parte que nos interesa a ninguno, o por lo menos yo es la parte que veo menos interesante, ¿no? Hablar de formulaciones, hablar de financiación, hablar de estrategias de gestión. Son operativas prácticas, son necesarias y son útiles, pero para mí la gestión cultural o la gestión cultural comunitaria no tiene tanto que ver con esos formalismos o con esas herramientas, sino que tiene que ver con el motivo y con el punto de partida de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué entendemos por gestión y para nosotros qué son como esas dinámicas de gestión, ¿no? Nosotros desde Hablar en Arte tenemos diferentes líneas de trabajo, desde bueno, la difusión del arte contemporáneo, formación, una parte de trabajo bastante potente o un pilar de trabajo bastante potente que está más conectado con la mediación y con la educación en instituciones artísticas y culturales. Pero sí que es cierto que transversal a todas nuestras líneas de trabajo está el entender que la educación y los procesos pedagógicos conforman como ese fondo invisible que tiene que ver con nuestra forma de hacer y con nuestra forma de entender y de gestionar los proyectos, ¿no? Para mí eso es bueno, como el punto de partida de la gestión de un proyecto, de un proceso cultural. Si en algún caso me queréis cortar, hacerme una pregunta, decirme, cuéntame otra historia, cuéntamelo desde aquí, yo encantada porque, bueno, creo que puede ser más útil para todos, ¿no? Como os decía, para nosotros la gestión cultural es una herramienta de acción, ¿no? Es una manera de entender y de conectar los diferentes recursos que tenemos, que tienen que ver con
saber con quién trabajamos, para quién trabajamos, cuáles son los recursos económicos o financieros que necesitamos para poder lanzar un proyecto, un proceso y, sobre todo, cuál es nuestra mirada, cuál va a ser el cambio y la transformación social o el impacto que queremos generar con cada una de las acciones que cometemos, ¿no? Con esta línea o con esta vinculación de la gestión como pedagogía o como educación, bueno, se me apetecía el narrarla desde aquí, ¿no? No simplemente, como os decía, vincular la gestión a esas técnicas o metodologías que tienen que ver con la identificación del proyecto, que ya lo visteis el primer día, con la parte de formulación de un proyecto, de búsqueda de financiación, de búsqueda de convocatorias públicas, evaluación, o sea, todas esas herramientas como más formales que tienen que tener el perfil del gestor cultural, ¿no? Del gestor cultural comunitario, para hacer un trabajo más de base y sobre todo en contexto y conectado con territorio, sino que dentro bueno, alrededor de todas estas técnicas y metodologías tiene que estar también nuestra identidad como institución o como colectivo y sobre todo saber para qué trabajamos, para qué hacemos las cosas y cuál es nuestra motivación, ¿no? Porque esas preguntas que nos lancemos al inicio de cada uno de nuestros procesos son los que va a determinar el modelo de gestión de nuestros proyectos, ¿no? Evidentemente, bueno, todos nuestros procesos o todos los proyectos que desarrollamos desde Hablar en Arte se trabajan o se desarrollan desde procesos y prácticas colaborativas, tienen en cuenta las necesidades de los colectivos o de la población con la que trabajamos y evidentemente todo ese cambio de paradigma, ¿no? Está relacionado o está asociado a la búsqueda de una transformación y a generar un impacto con cada uno de nuestros proyectos. Para ubicar todo esto, me apetecía más contároslo desde un caso práctico y nosotros sí que es cierto que a pesar de que todos nuestros proyectos o propuestas están vinculadas o quieren generar un impacto con los colectivos o con la población con la que trabajamos, sí que es cierto que no somos un colectivo que trabaje con comunidad de base. ¿Por qué? Pues simplemente porque por criterios de sostenibilidad o criterios de viabilidad no nos lo podemos permitir, ¿no? O sea, a mí me encantaría que Hablar en Arte fuese una institución o una entidad mucho más independiente, que generase procesos autogestionados, pero por la dinámica y por el perfil que tenemos como entidad, evidentemente dependemos de convocatorias públicas, que eso implica trabajar con otros y para otros. Dependemos de un espacio que generalmente está asociado a centros de arte, a instituciones museísticas u otras instituciones culturales, con lo que también desde ahí te marcan una dirección hacia dónde puedes dirigirte y hacia dónde no te puedes dirigir. Y también tiene que ver con el perfil de público con el que trabajamos, ¿no? Os voy a poner un vídeo para contaros todo esto. Prefiero que veáis 3 minutos de este vídeo. A ver, lo encuentro. Y a partir de ahí os empiezo a contar. Ah, vale. Ya que como no lo uso. Me dijeron que diagnosticaron a Teo con autismo. La primera imagen o lo primero que se me vino a la cabeza fue el rechazo. Y que a través del proyecto yo veo a Teo incluido, porque es el objetivo, para mí es el objetivo de vida, ¿no? Que Teo sea una persona adulta, cuando sea adulto, incluido en la sociedad, feliz incluido en la sociedad y en todo lo que hace, y el ocio es muy importante. Ir a un sitio en el que Teo no resulta, a nadie le molesta que de un grito o de un salto más y que es bien recibido, es el objetivo, para mí es el objetivo.
Vale, como os decía, he elegido este proyecto porque sí que es uno de los proyectos con los que llevamos trabajando más de 5 años, desde el 2012, y no es un trabajo con comunidad en cuanto a territorio, pero sí que es un proyecto de intervención comunitaria desde la gestión cultural, porque trabajamos con con un colectivo específico. En este caso son familias que tienen niños y niñas con trastorno del espectro del autismo. No sé si estáis familiarizados con lo que puede llegar a suponer y demás, pero bueno, habéis visto un vídeo de 3 minutos en el que parecen talleres de familia, de los que se pueden realizar en cualquier institución cultural o museística en Madrid. Y bueno, visto desde fuera podría ser algo que no tiene como demasiada novedad, digamos, ¿no? Pero tenemos que entender que es un colectivo, no es un colectivo, es población. En este caso es un colectivo porque están organizados y forman parte de un grupo de trabajo constituido desde el 2012, pero son familias que tienen niños y niñas que sienten que las instituciones culturales tienen las puertas cerradas para ellos. Actividades como ir a un cine, ir a un teatro, entrar a ver una exposición o simplemente hacer una actividad cultural, la que sea, con sus hijos, para ellos es algo que está negado. Y desde fuera nos puede parecer que quizás es algo como demasiado exagerado, pero bueno, es la realidad, ¿no? Estos niños tienen un comportamiento disruptivo en muchos de los casos, o un comportamiento que para algunas personas desde fuera lo pueden ver como una conducta no ajustada. Y son familias que se han visto invitadas a salir de instituciones como el Reina Sofía, como el Thyssen, como muchos de los museos o centros culturales de Madrid o de otras ciudades, ¿no? Este proyecto nace en el 2012 a partir de esa identificación, ¿no? Que estos días habéis estado hablando de cómo nacen y surgen los proyectos y que tiene que ver con esa mirada al contexto comunidad, al territorio, y tener en cuenta y poder entender cuáles son las necesidades sociales para, a partir de ahí, plantear o proponer una idea de proyecto. Pues este proyecto nace desde ahí, ¿no? Desde ver cuáles son los públicos que no tienen acceso a las instituciones culturales, ¿no? A pesar de que siempre se nos llena la boca a todos los que trabajamos en arte y en cultura de decir que los procesos de democratización cultural son algo conseguido, alcanzados, desde el cambio de paradigma en la cultura, ¿no? Desde el giro social de las instituciones culturales, desde este bla, 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 bla. Los que trabajamos en terreno y trabajamos en mediación, y aquí somos bastantes las compañeras, sabemos que es algo que no esté superado, sino que está contemplado única y exclusivamente en un marco teórico, ¿no? Las instituciones culturales siguen destinando presupuestos irrisorios para los departamentos de educación, que están desmantelados, que son subcontratas de entidades que se dedican a todo menos a educar, mediar, establecer diálogos y trabajar con públicos. Entonces, desde el momento que tenemos instituciones culturales estatales que no tienen respeto por la educación, ni por los públicos, ni por generar espacios humanizados para que todos podamos participar de la cultura, producir cultura y participar de forma activa en ella, pues evidentemente entenderemos que personas que tienen necesidades de apoyo y necesitan que se les garantice ese acompañamiento a la institución cultural para tener un ocio de calidad y accesible, pues evidentemente se van a quedar fuera de todo este tipo de procesos, ¿no? Desde esta idea nace el proyecto de Empower Parents, y gracias a una convocatoria de la American Alliance conseguimos financiación para hacer ese mapeo y poder diseñar un proyecto y prototipar una experiencia piloto aquí en Madrid. El proyecto nos garantizaba la conexión con un museo en Nueva York, que hacía un trabajo ya con comunidades, con personas con diversidad funcional cognitiva, y que tienen evidentemente más que superado ese trabajo con la comunidad, ¿no? Estoy hablando de un museo que es el Queens Museum, que está ubicado en un barrio en el que hablan más de 100 y pico lenguas, que proponen actividades específicas para población inmigrante, para población con diversidad, o sea, un museo que entiende que no es simplemente una institución cultural, sino que tiene una responsabilidad social y pública con su comunidad, con sus vecinos y con las necesidades y las dificultades que ocurren y que acontecen en cada uno de sus barrios, ¿no? Poco o nada parecido a lo que entendemos por instituciones culturales aquí. De nuevo, digo lo mismo, o sea, desde un plano teórico quizás sí que podemos ver
bueno, que hay instituciones que se definen desde otro lugar, pero evidentemente es un lugar en el que aún no hemos conquistado, ¿no? Empezamos el proyecto con 6 familias en la ciudad bueno, aquí en Madrid. Y lo curioso o lo interesante de todo este proceso es que hemos podido garantizar un trabajo a 5 años, algo que es como bastante impensable, sobre todo cuando trabajamos con proyectos culturales, educativos o de mediación, porque siempre trabajamos con esa inmediatez, ¿no? Con esa necesidad de generar resultados, de resultados que sean cuantitativos y no cualitativos, de generar prácticas en las que no hay ningún tipo de perspectiva que esté asociada a políticas de cuidados. Y bueno, empezamos con 6 familias y en este momento trabajamos con 45 familias, con niños y niñas con TEA, con autismo, con diferentes niveles y grados de afección. Y estamos en un museo, o sea, nuestra casa madre, digamos, que es una institución cultural que está en Madrid, es el Museo ICO, un museo que bueno, está asociado específicamente a contenidos de arquitectura y es bastante desconocido. No es una institución mastodóntica como el Reina Sofía o como el Thyssen, y eso bueno, nos permite el haber podido humanizar este espacio y haber podido transformar este lugar también en términos de accesibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con las familias? Pues evidentemente el trabajo... 5 minutos, pero estoy empezando. El trabajo que hacemos con las familias pues se podría definir de una manera bastante sencilla. Intentamos cuidarnos, intentamos que el museo sea un espacio de referencia para ellos o que se convierta en un espacio de referencia para ellos, y utilizamos estrategias que tienen que ver con lo que nos enseñaban nuestras abuelas en el mejor de los casos, o nuestras madres o nuestros padres, y tiene que ver con cómo recibimos a la gente cuando viene a nuestra casa, ¿no? Para nosotros es fundamental que cuando entran las familias en el museo haya alguien que les dé la bienvenida, que les dé un abrazo, que les pregunten cómo están desde la última vez, que generen un espacio de encuentro y de comunicación entre los niños. Las personas con TEA, con autismo, una de las carencias o una de las partes que tienen dañar, no me gusta decir, pero bueno, que tienen como más debilitadas, digamos, es la parte de comunicación y de interacción con el otro, ¿no? No porque no les guste, no porque no sean cariñosos o cariñosas, o no porque no les apetezca entrar en contacto o interactuar con el otro, ¿no? Sino porque no entienden al otro. Porque hay unas maneras de hacer y de decir que cuando salen de la literalidad, que es la mayor parte de las veces, siempre nos comunicamos de forma bastante abstracta y bastante compleja, dan unos lugares de laguna y de incomprensión que hacen que estas personas se desconecten, ¿no? o que necesiten apoyos para conectarse. Entonces, para nosotros es fundamental que el espacio del museo, en este caso, se convierta en un espacio humanizado, que les permita relacionarse con naturalidad y, sobre todo, que permita que las familias establezcan vínculos entre ellas, ¿no? Porque estamos hablando de personas, de padres y de madres que tienen bastantes carencias en cuanto a apoyos de servicios, participan en asociaciones y participan en redes, pero necesitan contar con un otro que viva una situación parecida para poder empoderarse, para poder fortalecerse, ¿no? Para poder ocupar, en este caso, las instituciones culturales desde la fortaleza, no desde la debilidad. Y esto es como la parte, yo creo, que más rica del proyecto, ¿no? Los vínculos afectivos que se generan entre todas las familias que participan. Hoy le comentaba a una de las compañeras que va a participar luego, que mientras esperaba que vinieseis, bastantes de los que estáis aquí esta mañana, me ha escrito una de las madres del proyecto que lleva como 3 años participando con nosotros. Y nada, me ha mandado un WhatsApp para compartir conmigo que hoy era el cumpleaños de Javi, uno de nuestros peques. Y este es un niño que venía al museo constantemente, siempre con una negativa, como si estuviese obligado, forzado, como si no le interesase absolutamente nada de lo que hacíamos allí, de las actividades artísticas o más creativas que desarrollábamos. Y hoy lo que ha querido compartir conmigo eran los regalos de cumpleaños que ha pedido Javier. Y todo tiene que ver con dibujo, con arquitectura, con entender los entornos, con entender los espacios. O sea, ha pedido libros, todas las cosas que tienen que ver con el trabajo que hacemos día a día en fin de semana en el museo, ¿no?
Y parecerá bueno, como un detalle absurdo a lo mejor y como una narración que es menor, pero para mí ese tipo de matices son los datos y los objetivos alcanzados que tienen que ver con el objetivo del proyecto en sí mismo, ¿no? Al final es, bueno, pues sentir que se apropian del espacio, que se convierten en activistas, que entienden que no están visitando un museo, sino que son partícipes de la programación. Todos los talleres los desarrollan las familias, los padres y las madres, eligen las temáticas, eligen los materiales, se convierten en educadores, se convierten en mediadores y son ellos quienes lideran las sesiones, tanto en el Museo ICO como en el resto de instituciones culturales de Madrid o de fuera de Madrid a las que visitamos y que son también esta comunidad de familias, de 45 familias, quienes gestionan los contactos con otros museos. Por ejemplo, y por la tarde hay una actividad en el museo, en Espacio Fundación Telefónica. Van a ver la exposición de Isadora Duncan a Josephine Baker y todos los contenidos que van a hacer, la parte como la actividad de mediación, digamos, que van a tener esa tarde con esa exposición, la han decidido las familias. Yo desde fuera puedo estar coordinando, facilitando o apoyando su proceso de trabajo, pero realmente son dinámicas que se iniciaron en el primer año, en el 2013, y que las familias ya tienen, vamos, o sea, han hecho como una especie de máster en gestión cultural, en mediación cultural y en educación, ¿no? No sé si tenéis alguna duda, algún comentario, porque veo caras de sonrisas, otros que anotan. ¿Qué me queda? 2 minutos. Bueno, bien, se estira el tiempo. ¿Comentarios, dudas? ¿Algo? ¿Nada? Os sigo contando. Asociándolo a temas de gestión, yo creo que hay como claves que son importantes. La primera, cómo surge el proyecto, que tiene una financiación internacional, y eso condiciona nuestra práctica y condiciona bastante condicionaba bastante nuestra línea de trabajo. Se planteó como una iniciativa que era piloto y que nos obligaba a implementar una experiencia de trabajo que ya venía desarrollándose en un museo de Nueva York, en el Museo Queens. O sea, que son cosas como decir, bueno, es inviable, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? O cómo voy a proponer o voy a adaptar un proyecto que se lleva haciendo 4 años en un museo que tiene una trayectoria de trabajo con comunidad que aquí es inviable. Eso es lo primero. Lo segundo, la parte de sostenibilidad y de viabilidad del proyecto, ¿no? O sea, estamos hablando de educación, de mediación, estamos hablando de cuidados, de intervención familiar, o sea, de un montón de matices y de un montón de contenidos que requieren tiempo y que requieren delicadeza y que requieren una mirada muy atenta. Y cuando trabajas con instituciones y para instituciones, evidentemente esa parte delicada no la tenemos, ¿no? Tienes como la inmediatez de necesito números, necesito que cada vez entren más familias, necesito que me digas que se va a alcanzar cuando termine este año de proyecto, y es un proceso participativo. O sea, son las familias las que deciden sus propios objetivos, cuáles que nacen de sus necesidades, y son los que van mapeando y dibujando su proceso de trabajo. Entonces, ese trabajo con las instituciones también es de tener cintura, ¿no? De ser capaces de vender o de comunicar el proyecto, los términos que ellos reclaman, para poder garantizar, evidentemente, que luego vas a poder seguir haciendo tu trabajo, porque el financiador de este proyecto 100% es la Fundación ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que depende del Ministerio de Economía. Y ya no digo nada más, porque creo que se está grabando todo. Gracias. Bueno, antes de que pasemos a la siguiente, también invitaros, la semana que viene tenemos un taller residencia con